Muy buenas, vamos a hablar hoy del indicador estocástico, un indicador muy interesante para operar en según qué situaciones. Vamos a ver en qué situaciones es interesante operar el estocástico y cómo podemos mejorar las probabilidades de acierto, siempre y cuando, ¿vale?, utilicemos unos filtros de activo que nos permitirán así, pues eso, mejorar nuestro porcentaje de aciertos. El primer paso que tenemos que dar es suscribirnos al canal, ¿vale? Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ya. Soy Iván González de formacionenbolsa.com. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se calcula este oscilador. Un oscilador que creó George Lane hace ya muchos años, en los años 50. El oscilador es muy sencillo de interpretar, siempre y cuando sepamos cómo se calcula. Lo primero que tenemos que hacer es coger sobre un precio cualquiera, sobre un activo cualquiera, una línea de máximos y una línea de mínimos. George Lane lo hizo con 14 periodos, ¿vale? Cogió las últimas 14 velas y calculó cuál fue el precio máximo y el precio mínimo, ¿vale? La diferencia entre estos dos precios es el rango, ¿vale? El rango de variación del precio dentro de esas dos líneas. Y el oscilador se calcula como la distancia que hay del precio de cierre de la última vela a la línea de mínimos con respecto a ese rango calculado. Esto lo que nos va a dar es un valor que está comprendido entre 0 y 100. Cuando el oscilador está cercano a 0, ¿qué significa? Que el precio de cierre está cerca de esa zona de mínimos. Cuando el oscilador está cerca de la zona de máximos, los valores serán cercanos a 100. Será 100 cuando el valor cierre en máximos de los últimos 14 periodos, y será valor 0 cuando cierre en el mínimo de los últimos 14 periodos. Así de sencillo. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando calculamos el oscilador es simplemente calcular la distancia que hay del precio de cierre a la línea de mínimos, teniendo como referencia ese rango. Así de sencillo. Hay dos líneas interesantes que se suelen representar normalmente por defecto en cualquier plataforma gráfica, que son las líneas de 80 y las líneas de 20, que son las zonas de sobrecompra cuando está entre 80 y 100 y de sobreventa cuando está entre 20 y 0. Esas son líneas interesantes para operar con este indicador. Como puedes ver en el gráfico, el oscilador tal cual es muy nervioso, tiene muchos picos. Para suavizarlo, George Lane lo que hizo fue calcular una media móvil de 3 periodos de ese oscilador. Esa media móvil es la línea. Lo que ves en pantalla es el estocástico clásico, el estocástico rápido, ¿vale? Es rápido porque, como puedes ver, el oscilador es bastante agresivo. Una variante de este oscilador, de este estocástico rápido, es el estocástico lento, donde la línea K se calcula como has visto, ¿vale? Pero luego hay una línea extra, que es la línea D. La línea D se calcula como la línea K. Coges el valor de las tres últimas Ks y haces el promedio, ¿vale? Es una media móvil de las tres últimas Ks. Lo que estás haciendo es alisar, suavizar la línea K. Al igual que suavizábamos el oscilador, ahora suavizamos la línea suavizada, de tal forma que tienes dos líneas más suaves, más tranquilas. Y el indicador, el estocástico lento, es el que ves en pantalla. Este es el que generalmente te vas a encontrar, esas dos líneas, la roja y la azul, ¿vale? Son líneas K y D. K%, D%, también lo vas a ver así. Esas líneas son, bueno, valores que se utilizan combinadas para generar oportunidades de entrada y de salida. Normalmente se utilizan las señales que se generan en los extremos, en las zonas de sobrecompra y sobreventa. Cuando nosotros estamos buscando abrir una posición larga, lo que se suele hacer es esperar a que el valor de la línea K y la línea D estén por debajo de la zona de 20 para buscar a partir de ahí un cruce al alza que nos va a mostrar pues una oportunidad de entrada. Así sin más, operando los cruces se pueden generar buenas oportunidades. Lo que pasa que también es cierto que muchas veces nos vamos a encontrar con falsas entradas. De la misma forma, el cierre de posiciones, cuando estamos utilizando este indicador,
se suele dar generalmente por encima de la zona de 80. Esperamos a que el valor entre en zona de sobrecompra y así busquemos un cruce, por ejemplo, de la línea K, la línea rápida con la línea lenta, un cruce bajista, o esperemos a que la línea K o la línea D, depende de la estrategia que estemos empleando, caiga por debajo del valor de 80. Esas son generalmente las formas de entrar y salir que se utilizan, ¿vale? Cruces por encima y por debajo de la línea de 80 y de 20. Esto es lo más normal. Hay estrategias más sofisticadas que para intentar mejorar el porcentaje de aciertos, intentar mejorar el ratio beneficio-riesgo, suelen utilizar algún indicador más como complemento e incluso no buscar el primer cruce, por ejemplo, por debajo de la zona de sobreventa, a lo mejor no buscan el primer cruce, sino que buscan a partir del segundo cruce o incluso del tercer cruce, de tal forma que entres en un valor que realmente está sobrevendido, ha generado varias señales falsas y en la tercera, por lo que sea, está en una zona de soporte interesante y ahí sí que sí entras. Este tipo de estrategias, bueno, suele generar unos buenos resultados, correctamente aplicadas y aplicando una gestión de riesgo adecuada también. Pero esto es otra guerra. Vamos ahora en un gráfico de Pro Real Time a ver cómo se muestra el indicador, cómo lo podemos configurar y cómo interpretar sobre un precio cualquiera lo que está pasando. ¿Vale? Vamos a verlo pasito a paso y de paso vamos a ver cómo localizar valores que estén en un momento interesante porque estén por debajo del nivel de sobreventa o que estén por encima del nivel de sobrecompra, en función de si estamos buscando entradas largas o entradas cortas. Ya estamos en la configuración de estocástico lento, la clásica, el 1433. 14 porque tenemos esta línea de máximos y esta línea de mínimos que nos representa el valor mínimo y el valor máximo de los últimos 14 periodos. Y la distancia que hay del precio de cierre a esta línea es la que nos va a mostrar ese oscilador. En este caso, el oscilador ya está oculto, nos hemos quedado ya directamente con el alisado del oscilador. ¿Vale? Entonces, fíjate en lo siguiente. Aquí tenemos la zona de sobreventa, zona de sobrecompra, y aquí abajo la zona de sobreventa, estas dos líneas. Podríamos incluso configurarlo de tal forma que podríamos añadir aquí una zona de color, de tal forma que por encima de la zona de 80, pues podríamos ponerle, pues a lo mejor, un color rojo, mostrando zonas de cierre de operaciones, y por debajo podríamos poner un color verde, como mostrando zonas de entrada. Podríamos configurarlo así, ¿vale? Entonces, para verlo visualmente bien. Ahora, como puedes ver, aquí en pantalla vemos un valor que se ha movido en un tramo alcista durante un tiempo, luego en un tramo bajista, ha estado en un rango más o menos lateral, ¿vale? Podemos ver en muchos más valores, la verdad. He cogido este porque es el primero que me ha salido, pero vamos a utilizar este, por ejemplo, ¿vale? Fijaos, lo que os decía antes, si estamos en una tendencia alcista, ¿vale? Lo que vamos a buscar, ¿vale? Son entradas largas, evidentemente. ¿Cuándo entraremos? Pues cuando el precio esté por debajo, el oscilador esté por debajo de la zona de sobreventa. ¿Cuándo buscaremos cerrar las posiciones? Cuando esté por encima de la zona de sobrecompra, ¿vale? Esa podría ser una estrategia de entradas y salidas más o menos rápidas. Podríamos utilizar el oscilador solo para mostrarnos puntos de entrada o solo para mostrarnos puntos de salida, ¿vale? Se puede utilizar solo como una parte del sistema. Eso ya depende de cada estrategia que utilicemos. Por ejemplo, si buscamos entradas, pues aquí tenemos varios puntos de entrada. Lo que pasa que es lo que os decía antes, quizás esperar al primer cruce al alza puede ser contraproducente. Y hay gente que lo que busca es un segundo cruce o incluso un tercer cruce. Yo, operado así tal cual, no me gusta. Yo lo que utilizo es primero un filtro de valor. Si yo lo que quiero es abrir posiciones largas, voy a buscar estar en una tendencia alcista de fondo para garantizar por lo menos
un cierto recorrido. Segundo, no voy a buscar el primer cruce tal cual, sino que voy a buscar que se haya producido el cruce en una zona de soporte. Sobre todo, empezar por ver dónde hay zonas de soporte. Por ejemplo, en este caso aquí vemos una zona de soporte, ¿vale? Vemos aquí una zona de soporte, ¿vale? El precio está aquí. Cuando el precio llega a esta primera zona, sí, aquí hay una zona de soporte, pero se produce el primer cruce. Yo el primer cruce no lo cojo. Me espero. Espero a que se produzca otro cruce. Si no se produce otro cruce, como podría ser aquí, pues se acabó, ya está. Pero si sí que se produce un segundo cruce, pues será más efectivo. Imagínate que es este de aquí. Pues esta sería una entrada falsa, ¿vale? Esta de aquí sería una entrada correcta. Yo he estudiado dentro de la academia, dentro de Bolsa Academy, en uno de los directos estudiamos qué ocurre si esperamos, en lugar de un cruce, 2 cruces, 3 cruces, ¿vale? Y esto es fácilmente programable. Entonces, fijaos, imaginemos que esperamos siempre que haya más de 2 cruces. Pues buscaremos con un screener sencillo que se hayan producido al menos 2 cruces para, a partir de ahí, estar esperando ese tercer cruce. Si ese tercer cruce se produce dentro de una zona de soporte, entrada, siendo que estamos en un valor de tendencia alcista de fondo, apoyándose a lo mejor sobre una media o algo así, ¿vale? Eso sería una primera entrada con un alto porcentaje de aciertos. ¿Cómo se puede buscar una salida? Pues a lo mejor cuando el oscilador cruce por encima de 80, si no me ha saltado el stop ni nada, si no ha sido una entrada falsa, esperar a que que cruce por encima de 80, ¿vale? Y a partir de ahí podemos hacer varias cosas. Buscar que cruce a la baja, es decir, que se agote el movimiento alcista, o bien intentar buscar un cierre lo más alto posible buscando algún cruce. Esto tiene una pega, que a veces ese primer cruce es simplemente una pequeña corrección para luego seguir subiendo. Ahí es donde tenemos que calibrar nosotros qué queremos. Si entradas y salidas rápidas, entradas y esperar a que haya una corrección efectiva, donde vamos a regalar al mercado parte de los beneficios virtuales que teníamos, ¿vale? Nunca entraremos en el punto óptimo. Eso lo tienes que tener claro. Con cualquier estrategia no vas a entrar en el punto más bajo ni vas a salir en el punto más alto. Vas a salir en un punto intermedio. Lo que hay que ver es cómo acercarse lo máximo posible a la zona de máximos para salir y la zona de mínimos para entrar, ¿vale? Así es como se puede operar este oscilador cuando está en tendencia alcista. ¿Cuándo está en tendencia bajista? Pues sería justamente lo contrario, sería buscar apertura de cortos. ¿Cómo podría ser? Pues vamos a ver. Por ejemplo, ahora aquí el precio ha empezado a hacer máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Y podríamos buscar un punto de entrada, por ejemplo, pues aquí, por ejemplo, ¿vale? Cuando estando el oscilador por encima de la zona de sobrecompra, se produce 1 o 2 cruces, o 3, lo que nosotros establezcamos, a la baja de la línea rápida sobre la línea lenta, la línea roja sobre la línea azul, ¿vale? Esa podría ser un primer punto de entrada, ¿vale? ¿Cuándo cerraríamos la posición? Pues cuando, estando por la zona de sobreventa, se produzca algún cruce, por ejemplo aquí, o cuando a lo mejor cruce al alza la línea azul o la línea roja, lo que nosotros digamos, ¿vale? Se puede hacer varias combinaciones. Eso depende también de lo que estemos buscando. ¿Cómo podemos localizar valores que estén con un estocástico por debajo de un cierto nivel? Pues es relativamente sencillo. Vamos a crear un screener, un indicador nuevo. Vamos, por ejemplo, a ver aquellos valores que tengan la línea D, por ejemplo, por debajo de un cierto nivel. Si ponemos aquí estocástico, fijaos que tenemos estocástico, el porcentaje D, le damos a añadir, y aquí podemos calcular, ¿vale?, la línea D. Si ahora decimos
dentro del screener ponemos entre corchetes la condición, línea D menor de 20, vamos a aplicarlo sobre, por ejemplo, el mercado francés, y aquí nos salen 3 valores, ¿vale? Que la línea de color, en este caso azul, está por debajo de 20. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Todos por debajo de 20. ¿Vale? Con esto ya hemos hecho un filtrado rápido de valores que están por debajo. También podríamos buscar un cruce alcista de una línea con otra. También se puede hacer. Con ProRealTime podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, fijaos, si creamos estas líneas de aquí discontinuas, que simplemente es darle la vuelta al estocástico, es decir, calcular el precio para el cual el precio de cierre que tiene que alcanzar en el momento justo en esta barra para que esté por debajo de la zona de sobreventa o por encima de la zona de sobrecompra, ¿no? Con esto, fijaos que si creamos estas dos zonas de color, lo que estamos viendo, ¿vale? Son zonas de sobreventa o sobrecompra, ¿vale? ¿Lo veis? Están cambiadas de color, pero se ve, ¿no? Que cuando el precio está en zona de sobreventa, está así, ¿vale? Marcado de color. Son zonas donde hay que buscar, pues, justamente lo contrario, ¿no? Esos cruces a la baja. ¿Lo veis? En este, por ejemplo, estamos viendo que aquí justo se está produciendo el cruce a la baja. ¿Lo veis que está cruzando esa línea de puntos? Es donde está produciendo esa señal de cruce a la baja, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, curiosidades, ¿no? Con ProRealTime puedes hacer un montón de cosas. Este vídeo se acaba aquí, pero habrá mucho más si me escribes en los comentarios y quieres que siga hablando del estocástico o de algún otro indicador. Dale al like si te ha gustado y si no te ha gustado también, le das para abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!